Y cuando llegó la 799ª noche, ella dijo: Pero al cuarto día el cadí oyó unos gritos terribles que partían del harén, y fue la negra a anunciarle, alzando los brazos al cielo, que su ama se había rebelado contra todos los de la casa y acababa de enviar a buscar a su padre. Y el cadí, furioso, entró en el aposento de la joven con los ojos llameantes, le lanzó toda clase de injurias, y acusándola de entregarse a todas las variedades del libertinaje, le cortó los cabellos a la fuerza y la repudió diciéndole: Quedas divorciada por 3 veces, y la echó violentamente y cerró la puerta detrás de ella. Alá le maldiga, que merece la maldición. Pocos días después de su divorcio, el ruin hijo de Ruin, con motivo de sus funciones que le hacían indispensable para mucha gente, encontró otro cliente que le propuso a su hija en matrimonio, y se casó con la joven, que fue servida de la misma manera y que, sin poder soportar más de 3 días el régimen de cebollas, se rebeló y también fue repudiada. Pero no sirvió aquello de lección a las demás personas, pues aún encontró el cadí varias jóvenes con quien casarse, y se fue casando con ellas sucesivamente para repudiarlas al cabo de un día o dos, a causa de su rebeldía ante el pan negro y las cebollas. Pero cuando los divorcios se multiplicaron de manera tan exagerada, el rumor de la mezquindad del cadí llegó a oídos que hasta entonces no se habían enterado de ella, y su conducta para con sus mujeres se hizo motivo de todas las conversaciones en los harenes, y perdió todo el crédito posible con las casamenteras y dejó en absoluto de ser un buen partido. Una noche se paseaba por los alrededores de la ciudad del cadí, atormentado por la herencia de su padre, a la cual no quería ya ninguna mujer, cuando vio acercarse una dama en una mula de color castaño, y quedó conmovido por la apostura elegante de ella y por sus ricos vestidos. Así es que, retorciéndose el bigote, avanzó hacia ella con galante cortesanía, le hizo una profunda reverencia, y después de las zalemas le dijo: «Oh noble dama, ¿de dónde vienes?». Ella contestó: «Del camino que dejo atrás». Y el cadí sonrió y dijo: sin duda, ya lo sé, pero ¿de qué ciudad?». Ella contestó: «De Mosul». Él preguntó: «En ese caso, ¿quieres servirme de esposa en adelante y que yo, en cambio, sea para ti el hombre?». Ella contestó: «Dime dónde vives y mañana te mandaré la respuesta». Y el cadí le explicó quién era y dónde vivía, pero ya lo sabía ella, y le dejó, dedicándole de soslayo la más comprometedora de las sonrisas. Y he aquí que al siguiente día por la mañana, la joven envió al cadí un mensaje para informarle de que consentía en casarse con él mediante un donativo de 50 dinares. Y el ruin, con un violento esfuerzo de su avaricia, en vista de la pasión que experimentaba por la joven, hizo contarle y entregarle los 50 dinares, y encargó a la negra que fuese a buscarla. Y sin faltar a sus compromisos, la joven en efecto fue a casa del cadí, y enseguida se llevó a cabo el matrimonio ante testigos que se marcharon inmediatamente sin que tampoco se les obsequiara. Y el cadí, fiel a su régimen, dijo a la negra con tono enfático: «Pon el mantel de franjas de oro». Y como de ordinario en la mesa suntuosamente adornada, se sirvieron por todo manjar los 3 panes duros y las 3 cebollas. Y la recién casada cogió la tercera ración con muy buen talante, y cuando hubo acabado dijo: «Almadú lilá, loor Alá, qué excelente comida acabo de hacer». Y acompañó esta exclamación con una sonrisa de extremada satisfacción. Y exclamó el cadí al oír y ver aquello: «Glorificado sea el Altísimo que, en su generosidad, me ha deparado al fin una esposa que reúne en sí todas las perfecciones y sabe contentarse con el presente, dando gracias a su Creador por lo mucho y por lo poco». Pero el ciego miserable, el cochino, Alá le confunda, no sabía que su suerte estaba echada en el cerebro maligno de su joven esposa. Y he aquí que al día siguiente por la mañana el cadí fue al diván, y durante su ausencia la joven se dedicó a visitar, una tras otra, todas las habitaciones de la casa, y de tal suerte llegó a un gabinete cuya puerta, cuidadosamente cerrada y provista de 3 candados enormes,
y asegurada por 3 fuertes barras de hierro, le inspiró viva curiosidad, y después de dar muchas vueltas y examinar bien lo que tenía que examinar, acabó por distinguir una rendija de poco más de un dedo de ancho en una moldura, y miró por aquella rendija y se sintió extremadamente sorprendida y alegre al ver que estaba acumulado allí dentro el tesoro del Cadí en oro y en plata, guardado en amplios vasos de cobre puestos en el suelo. Y al punto ideó aprovecharse sin tardanza de aquel descubrimiento inesperado, y corrió a buscar una varilla larga hecha con un tallo de palmera, untó la punta con una pasta pegajosa y la introdujo por la rendija de la moldura. Y a fuerza de dar vueltas a la varilla se pegaron varias monedas de oro, retirando la sella enseguida. Y fue a su aposento y llamó a la negra, y le dijo, dándole las monedas de oro: Ve inmediatamente al zoco y compra tortas calientes todavía del horno, con sésamo por encima, arroz con azafrán, carne tierna de cordero y todo lo mejor que encuentres de frutas y pastelerías. Y la negra, asombrada, contestó con el oído y la obediencia, y se apresuró a ejecutar las órdenes de su ama, quien a su regreso del zoco le hizo poner los platos y compartir con ella las suculentas cosas que había traído. Y exclamó la negra que por primera vez en su vida hacía una comida tan excelente. Alá te alimente, oh mi señora, y haga que se te conviertan en grasa de buena calidad las cosas deliciosas con que acabas de nutrirme. Por tu vida, que en esta sola comida, debida a la generosidad de tu mano, me has hecho comer manjares tan suculentos como no los probé jamás en todo el tiempo que llevo sirviendo en casa del Cadí. Y la joven le dijo: Pues bien, si deseas a diario un alimento análogo y aún superior al de hoy, no tienes más que obedecer a todo lo que te diga y guárdate la lengua dentro de la boca en presencia del Cadí. Y la negra invocó sobre ella las bendiciones, y le dio gracias, y le besó la mano prometiéndole obediencia y abnegación, porque no era dudosa la elección entre la largueza y buena vida por una parte, y por otra parte la privación y la economía sórdida. Y cuando hacia mediodía regresó el cadí a la casa, gritó a la negra: «Oh esclava, pon el mantel de franjas de oro». Y cuando estuvo sentado, su mujer se levantó y le sirvió por sí misma los restos de la excelente comida. Y comió él con mucho apetito, y le alegró un trato tan bueno, y preguntó: «¿De dónde proceden estas provisiones?». Ella contestó: «Oh mi señor, en esta ciudad tengo muchas parientas, y una de ellas es quien me ha enviado hoy este regalo que me agrada, por poder compartirlo con mi señor». Y el cadí se felicitó en el alma por haberse casado con una mujer que tenía parientes tan preciosos. Y he aquí que el día siguiente la varilla de palmera obró como la primera vez, y extrajo del tesoro del cadí algunas monedas de oro, con las cuales la esposa del cadí mandó comprar provisiones admirables, entre ellas un cordero relleno de alfónsigos, e invitó a algunas vecinas suyas a compartir con ella la excelente comida. Y pasaron el tiempo juntas de la manera más agradable hasta la hora de que volviese el cadí. Y entonces se separaron las mujeres prometiéndose que se repetiría con toda amabilidad aquel día de bendición. Y el cadí, en cuanto entró, gritó a la negra: «Pon el mantel de franjas de oro». Y cuando estuvo servida la comida, el miserable, Alá le maldiga, se asombró mucho de ver en las bandejas carnes y provisiones más delicadas y más selectas todavía que las de la víspera, y preguntó, lleno de inquietud: «Por mi cabeza, ¿de dónde proceden estos manjares tan costosos?». Y la joven que le servía por sí misma contestó: «Oh señor, tranquiliza tu alma y refresca tus ojos, y no pienses más que en comer y regocijarte en tu fuero interno, sin atormentarte más por los bienes que Alá nos depara. Porque una de mis tías me ha enviado estas bandejas de manjares, y me tendré por muy dichosa si le satisfacen a mi señor». Y en el límite de la alegría por tener una esposa tan bien emparentada y tan amable y tan atenta, el cadí solo pensó ya en aprovecharse lo más que pudiera de tanto honor gratuito. Así es que, al cabo de un año de aquel régimen, creó tanta grasa y se le desarrolló el vientre de manera tan notoria, que cuando los habitantes de la ciudad querían establecer un término comparativo con respecto a una cosa enorme, decían:
es tan gordo como el vientre del cadí. Pero el miserable, alejado sea el maligno, no sabía lo que le esperaba, y que su mujer había jurado vengar a todas las pobres mujeres con quienes él hubo de casarse, para hacerlas morir casi de inanición y echarlas después de haberles cortado los cabellos y haberlas repudiado con el triple divorcio definitivo. Y he aquí cómo se arregló la joven para alcanzar el fin deseado y jugarle una mala pasada. Entre las vecinas a quienes daba de comer a diario, se encontraba una pobre mujer encinta, madre ya de 5 hijos, y cuyo marido era un mandadero que apenas ganaba con qué atender a las necesidades urgentes de la casa. Y la esposa del cadí le dijo un día: «Oh, vecina mía, Alá te ha dado una familia numerosa y tu hombre no tiene con qué alimentarla. Y hete aquí de nuevo encinta por voluntad del Altísimo. ¿Quieres, pues, cuando hayas parido tu futuro recién nacido, dármele, a fin de que yo le cuide y le eduque como si fuera mi propio hijo, ya que Alá no me favorece con la fecundidad? Y en cambio te prometo que no carecerás de nada, y que la prosperidad favorecerá tu casa. Pero solamente te pido que no hables de la cosa a nadie, y me entregues a escondidas el niño, con objeto de que nadie del barrio sospeche la verdad». Y la mujer del mandadero aceptó la oferta y prometió reserva. Y el día de su parto, que tuvo lugar con gran secreto, entregó a la esposa del cadí el niño recién nacido, que era un muchacho tan abultado como 2 muchachos de su especie. Y he aquí que aquel día la joven preparó por sí misma, para la hora de comer, un plato compuesto de una mezcla de habas, guisantes, judías blancas, coles, lentejas, cebollas, cabezas de ajo, harinas diversas y toda clase de cereales pesados y especies molidas. Y cuando entró el cadí, con mucha hambre, porque tenía completamente vacío su enorme vientre, ella le sirvió aquel guisado bien sazonado que le pareció a él delicioso y del cual comió glotonamente. Y repitió varias veces, y acabó por devorar todo el plato diciendo: «Jamás comí un manjar que pasara con tanta facilidad por el gaznate. Deseo, oh mujer, que todos los días me prepares un plato mayor que este del mismo guiso, pues supongo que tus parientes no interrumpirán su generosidad». Y contestó la joven: «Que te sea delicioso y de fácil digestión». Y el cadí le agradeció su deseo, y una vez más se felicitó por tener una esposa tan perfecta y cuidadosa de sus gustos. Pero apenas había transcurrido 1 hora desde que se terminó la comida, cuando el vientre del cadí empezó a hincharse y a aumentar por momentos. Y en su interior se hizo oír un gran estrépito como el estruendo de una tempestad, y conmovieron sus paredes unos gruñidos sordos como truenos amenazadores, tan pronto acompañados de terribles retorcijones como de espasmos y de dolores. Y se le puso el color muy amarillo, y empezó a gimotear y a rodar por el suelo como un tonel, sujetándose el vientre a 2 manos y exclamando: «Ya Alá, en mi vientre hay una tempestad. Ah, ¿quién me librará de ella?». Y a poco no pudo menos que lanzar aullidos bajo el impulso de crisis más fuertes de su vientre, que ya estaba más hinchado que un odre lleno. Y a los gritos que daba acudió su esposa, y para aliviarle le hizo tomar un puñado de polvos de anís y de hinojo, que en breve debían producir su efecto. Y al mismo tiempo, para consolarle y animarle, se puso a acariciarle por todas partes, como se acaricia a un niño enfermo, y a frotarle dulcemente el sitio dolorido, pasándole la mano por él con regularidad. Y de repente interrumpió su masaje, lanzando un grito penetrante, seguido de repetidas exclamaciones de sorpresa y espanto, diciendo: «¡Yu, yu! ¡Milagro! ¡Prodigio, oh mi señor! ¡Oh mi señor!». Y no obstante los violentos dolores que le hacían contorsionarse, el cadí preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Y de qué milagro se trata?». Ella dijo: «Yu, yu, oh mi señor, oh mi señor». Él preguntó: «¿Qué te pasa? Di». Ella contestó: «El nombre de Alá sobre ti y alrededor de ti». Y de nuevo le pasó la mano por el vientre tempestuoso, añadiendo: «Exaltado sea el Altísimo, Él puede hacer y hace todo lo que quiere. Cúmplanse sus decretos, oh mi señor».
Y el cadí preguntó entre dos quejidos: ¿Qué te pasa, oh mujer? Habla, que Alá te maldiga por torturarme así. Ella dijo: oh mi señor, cúmplase su voluntad, estás encinta, y el parto viene muy deprisa. Al oír estas palabras de su esposa, el cadí se incorporó, a pesar de los cólicos y los espasmos, y exclamó: ¿Estás loca, oh mujer? ¿Y desde cuándo se quedan encinta los hombres? Ella dijo: Por Alá que no lo sé, pero el niño se mueve en tu vientre, y le siento patear, y toco su cabeza con mis manos. Y añadió: Alá arroja donde quiere la semilla de la fecundidad, exaltado sea. Ruega al profeta, oh hombre. Y dijo el cadí, presa de convulsiones: Con él las bendiciones y todas las gracias. Y como sus dolores aumentaban, volvió a revolcarse, aullando como un loco, y se retorcía las manos, y ya no podía ni respirar de tan violento como era el combate que se libraba en su vientre. Y he aquí que de pronto llegó el alivio, largo y resonante, y le salió de dentro un cuesco espantoso que hizo estremecerse toda la casa y desmayarse al cadí bajo el violento impulso de su choque. Y por el aire enrarecido de la casa continuó rondando en gradación atenuada una serie numerosa de otros cuescos. Luego, tras un último estrépito semejante al fragor del trueno, se restableció el silencio en la morada. Y poco a poco fue volviendo en sí el cadí, y vio ante él, echado en una colchoneta, a un recién nacido en mantillas, que lloraba haciendo muecas, y vio que su esposa decía: Loores a Alá y a su profeta por este feliz alumbramiento. Al-Mandú Lilá, oh hombre. Y empezó a invocar todos los nombres sagrados sobre el pequeñuelo que venía al mundo, y sobre la cabeza de su esposo. Y el cadí no sabía si estaba dormido o despierto, o si los dolores que hubo de sentir habían destruido sus facultades intelectuales. Sin embargo, no podía desmentir el testimonio de sus sentidos. Y la vista de aquel niño recién nacido, y la cesación de sus dolores, y el recuerdo de la tempestad que le había salido del vientre, le obligaban a creer en su asombroso alumbramiento. Y el amor maternal se sobrepuso y le hizo aceptar al niño y decir: Alá arroja las semillas y crea donde quiere. Y hasta los hombres, si están predestinados a ello, pueden quedarse encinta y parir a la postre. Luego se encaró con su esposa y le dijo: Oh mujer, es necesario que te ocupes de buscar una nodriza para este niño, porque yo no puedo criarle. Y ella contestó: Ya he pensado en ello, y la nodriza está esperando en el harén. Pero ¿estás seguro, oh mi señor, que no se te han desarrollado los senos y no puedes criar a este niño? Porque ya sabes que nada hay mejor que la leche de la madre. Y el cadí, cada vez más absorto, se palpó el lecho con ansiedad y contestó: No, por Alá, están como estaban, sin nada adentro. Eso fue todo. Y la maligna joven se regocijaba en el alma del éxito de su estratagema. Luego, queriendo llevar su burla hasta el límite, obligó al cadí a meterse en la cama y a estar sin salir de ella como las parturientas 40 días y 40 noches, y se puso a hacerle las tisanas que se dan de ordinario a las paridas, y a cuidarle y a mimarle en todos los sentidos. Y el cadí, extremadamente fatigado de los dolorosos retorcijones que había tenido y de todo su trastorno interno, no tardó en dormirse profundamente, para no despertarse hasta mucho tiempo después, sano de cuerpo pero muy enfermo de espíritu. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co